Invito ahora al escenario a todos los ponentes que están en la sala, que creo que son 7, Marta, Fernando, Luis, Lucía, Esperanza, y no sé si está Adolfo por ahí o se ha ido ya. Sí, las traen. Ah, vale. Y aprovecho este impasse para comentar, me trasladan desde la organización que quizá no he insistido todavía suficiente en que quien esté interesado en tener no sé si hay un diploma, un certificado, qué tipo de documento de acreditación del seminario, requiere de la asistencia a la visita de mañana. Así que si alguien todavía estaba pendiente del certificado, de este asunto, pues que se apunte a la visita y no sé si mañana ya se da este certificado o es después. Vale. Fantástico. Pues yo además aprovecho para bajar porque prefiero darles la voz a ellos. Yo he hablado mucho estos días, así que creo que es un gran momento para que planteéis cuestiones, se debata entre los propios ponentes y surjan temas que o hasta ahora no han salido o que a lo mejor ellos quieren profundizar un poco más. Gracias. Si ahora sobran sillas, ¿no? Ah, no. Venga. Sí. Venga. Bueno, vamos a empezar con alguna ronda de preguntas. Hay por aquí alguna que yo creo que se va a plantear y así rompemos el hielo. Bueno, pues yo voy a aprovechar que por último han expuesto Esperanza y Alba, porque me ha salido alguna como pregunta un poco mezclando lo que habéis comentado y lo que ya ha comentado alguien estos días. Y de lo primero que ha comentado Esperanza es que la mirada construye el paisaje. Creo que es como una frase que me ha apuntado aquí. Y al hilo de lo que comentaba Alba, mi pregunta era, ¿qué mirada? Si siempre conocemos la mirada que está implicada en la representación, yo casi diría que consumimos del paisaje. ¿Hasta qué punto es importante? Esto ya yo creo que es una pregunta sin una reflexión. Es importante explorar cuál es la mirada de aquellas personas que producen esas representaciones. Porque también comentaba ayer Lucía, que me pareció interesante y lo apunté, que la representación suele estar fuertemente vinculada con las condiciones materiales. Pero a través de la última ponencia que hemos visto, las condiciones materiales de aquel que representa la visión del paisaje que estamos consumiendo. Justo comentaba también Lucía que entonces aparece como ese doble que atemoriza el mundo. Y yo también me preguntaba cómo se revierten estas construcciones del paisaje. A base de representar las cosas una vez y otra vez y otra vez de la misma manera, terminan como por consolidar una cierta, quizá mímesis o como idea preconcebida del paisaje. Y si es que debemos revertirlas o quizás es mejor añadir capas como de resignificación que alteren como esa percepción o esa idea que tenemos del paisaje. Bueno, no era una pregunta, pero si da pie a que haya debate. Bueno, gracias por la pregunta. A ver, creo que con mi presentación ha quedado claro que entiendo la representación del paisaje como algo político, no es solo cultural, es político, puesto que siempre contiene los intereses del grupo que está representando ese paisaje. Entonces, ese espacio natural. Entonces, toda mirada es política cuando se hace sobre el paisaje. Y creo que es interesante la ponencia que hemos tenido a primera hora con Eduardo, ¿no? Que es un artista que está representando el paisaje, pero que está eligiendo paisajes en los que han ocurrido cosas políticamente muy convulsas y luego él las elige también por causas X, ¿no? Como por ejemplo que cuando era joven pasó delante del banco en donde se había cometido un asesinato. Entonces, pues estás viendo como esas capas de las que tú hablabas. Pero yo creo que es muy importante tener en cuenta esa dimensión política para
desentrañar las imágenes, creo que es lo que he intentado hacer, porque muchos de esos paisajes que teníamos en la exposición, que venían determinados por lo que estaba en la colección del Museo Thyssen, pretendían ser inocentes. Y es ahí donde pinchamos, ¿no? En esa pretendida inocencia, y decimos, no, hay más aquí de lo que me estás mostrando. Y entonces, pues en ese aspecto es la lectura política que desenmascara las capas y lo que quiere revelar la realidad que están ocultando. Creo que es un ejercicio muy necesario en toda representación, de paisaje o de lo que sea. No sé si quieres añadir algo más. No, yo solo quiero apuntar que creo que es una cuestión de cultura. O sea, creo que es añadir capas y capas y capas. O sea, no vale que nos conformemos con una sola, ni siquiera una mirada. O sea, es que cuanto más sepamos, cuanto más seamos capaces de poner en crisis cosas, o sea, nuestros juicios van a ser mucho menos temerarios. O sea, de hecho, cuanto más sabes, más te tiembla la mano y más te tiembla las opiniones, porque te das cuenta de que es que cuanto más sabes, no sabes nada. Entonces, comentaba ahora Alba la dimensión política, pero a mí me gustaría también saber pues, la historia del pintor en ese momento, el día que eligió, el atardecer o no. O sea, en realidad sumas, y entonces al final es cuanto más sepamos, cuanta más cultura tengamos, más vamos a ser capaces de aproximarnos, pero yo creo que es imposible aproximarse al final, ¿no? Porque es el corazón de la persona que lo está representando. No sé si... Es súper de acuerdo. Pero también es que con lo que estabas comentando me estaba acordando de las tesis de la historia, sobre el concepto de historia de Walter Benjamin, ¿no? Y esa idea de que la historia la escriben los vencedores, no los vencidos. Y por eso él planteaba la necesidad de peinar la historia a contrapelo. Me parece una figura de una belleza absoluta, ¿no? Y es cuando él hablaba de esa figura del trapero, ¿no? de ir al archivo a encontrar ese, pues un poco como ayer contaba Guillermo, ¿no? de ir abriendo, ampliando, para encontrar aquello que te muestre una historia más real del conflicto que ha producido una cierta representación, ¿no? Que yo creo que eso también, a mí es un tema que me interesa muchísimo, la idea de conflicto, porque hay veces que cuando hablamos de una mirada política o incluso del hecho de que la historia la escriban los vencedores, hay algo que hace que congelemos ese discurso o que nos inmovilice, ¿no? De decir, bueno, pues ya está dada, ¿no? Y creo que lo interesante no es pensar un poder que lo define todo, sino que ese poder siempre lo está definiendo en conflicto con una resistencia a ese poder, con una rebelión que inventa otras formas, ¿no? Entonces, el intentar entender las cosas a través de ese conflicto me parece que nos da como aire, ¿no? para saber que sí, ahí hay un trapero, ahí hay una práctica, unas prácticas que poder hacer que inventan otras formas de relación, de representación y que, bueno, que eran un poco lo que estabas planteando, ¿no? Pues hacen falta nuevas representaciones, siempre, ¿no? Esas capas que estabas mencionando, ¿no? Entonces, bueno, pues... Pensando un poco también en las cuestiones de intervalo, digamos, y de romper dialécticas, o sea, a mí a veces lo que me provoca alguna convulsión es esa división tan neta entre grupos o entre conceptos, ¿no? Vencidos, vencedores, racializados, no racializados, felices, infelices, europeos y latinoamericanos, o digamos, ¿qué es un latinoamericano? Una mezcla de como entre africano, indígena, un poco de europeo, y ahí en Uruguay y Argentina dicen con orgullo, somos criollos, el criollo como la perfección, digamos, que sumó aspectos de las varias culturas, y hoy la conciencia en algunos países, por ejemplo Latinoamérica,
Hablo así, pues así nomás. No sé, o sea, para decir que lo que está en el medio, lo que es matiz, lo que es nube, también tiene yo creo que también tiene su valor. Esa, digamos, a veces, digamos, la duda, por ejemplo, o la pregunta antes de la afirmación, o sea, yo voy mucho por esos caminos. Por ejemplo, estas pinturas a mí me suscitaron muchas, ¿cómo decir?, muchos senderos posibles de ir verlas y pensarlas, que todavía, o sea, así en 45 minutos, imposible, y ahí tu interpretación tan, claro, tan escrita y bien sustentada es la base para lo que hoy recibí, pero tengo que hacer también mi trabajo, ¿no? Y ahí capaz que otros matices pueden surgir. Yo voy a disentir de todo y creo que el concepto lo que ha hecho es destruir el arte lentamente hasta corromper la propia esencia del arte. El arte, a fin de cuentas, es objeto y tiene una funcionalidad estética, etcétera, y generalmente a lo largo de la historia lo han ido encargando los poderosos. Por ese lado sí que puede haber algún vericueto del poder implicado en el arte. Pero en cuanto a lo que es la voluntad del arte, por ejemplo, en el campo tan amplio de los géneros, se ha tratado desde la historiografía de los géneros, de la pintura, en ningún caso veo el más mínimo atisbo de discurso político. Y creo que hay un problema grave, y es que hay demasiada gente filosofando sobre el arte, para muchas veces tan poco arte, materialmente hablando, y para demasiadas veces tener que reinterpretar y mirar para dar protagonismo a lo que sí puede que sea necesario, pero que es el comisario, el crítico de arte, el director de museo, que tiene que aparecer como una estrella que a veces tapa incluso el protagonismo del artista y de la obra de arte. Últimamente, precisamente en Thyssen, he visto una exposición que me ha gustado mucho, que habla sobre la Tierra, que tiene una configuración y un discurso que en este caso sí que tengo que reconocer que el comisario ha sido valiente y ha roto los muros, ha hecho allí una serie de cosas que a mí me han deslumbrado. He visto de repente una obra de Thomas Cole al lado de una obra de un artista vivo y todo ha brillado. Todo, las obras pequeñas, todo, y me ha sorprendido. Ha sido una creación del comisario. Pero no siempre es así. Hay veces que hay demasiado discurso, demasiadas palabras para la obra de arte. No voy a ir a lo del arte por el arte de Matisse, del cómodo sillón, del arte burgués, pero tampoco al otro extremo. Y me quedo ahí porque son muchos temas. Yo creo que también hay un poco coincidiendo contigo que hay que diferenciar entre la representación que se puede hacer con una intención política o de propaganda, manipulación, llamémoslo así, a la representación del artista que no pretende esos objetivos. Son miradas completamente diferentes. Una puede estar condicionada, dirigida, y a lo mejor sería muy parecida si lo hubiera esa representación o la hiciera a una persona u otra, pero la que no tiene ese objetivo tiene mil miradas, porque es lo que hemos ido hablando un poco en estas jornadas. Cada persona ante un mismo paisaje tiene sensaciones e impresiones diferentes, entonces lo plasma de una forma diferente cada uno de ellos. Yo diferenciaría entre esos dos objetivos. No lo puedo contener. Es que, o sea, bien que puedo estar de acuerdo en que obviamente es una experiencia estética el arte y que puede sobrar pensamiento, por supuesto, por todos lados, pero es que también nos falta mucho, porque no es la estética, que es una cuestión de percepción, nuestra percepción está mediada y vemos lo que se nos da para ver.
y hay un mercado que determina lo que vemos. Y hay unos medios y unas estructuras de funcionamiento de esos medios, hoy en día fundamentalmente tecnológicos, que determinan nuestro aparato perceptivo, que están jugando, por ejemplo, hoy en día con franjas temporales en las que ni siquiera percibimos lo que percibimos, ¿no? Entonces, por supuesto que voy a defender siempre el recuperar pues ayer hablaba del afecto, de recuperar el afecto, recuperar una experiencia directa, pero es que no somos solamente yo, bueno, tengo esa influencia espinosista, que creo que es indisociable el cuerpo de la mente, son lo mismo expresado de distintas formas. Entonces, creo que al contrario, que nos falta una crítica que no sea una crítica de una especie de performatividad para la galería, ¿no? Es cierto que tenemos toneladas de discurso que el 90% podría estar escrito por ChatGPT y no pasaría nada. Es una lengua de palo, un lenguaje infraestructural, pero a lo mejor ese es un problema y a lo mejor lo que tenemos que reivindicar es una crítica que sí que desmonte esas estructuras de la percepción para que al menos seamos conscientes de que existen, ¿no? Pero bueno, para poder discutirlo. Otra cosa que se me ocurre pensar también es que nosotros, en cuanto a artistas, programadores, comisarios, también estamos llenos de contradicciones internas. O sea, yo soy la persona con más contradicciones que pueda haber. Estoy en el mundo rural, hablo con pastores, puedo casi mitificar ese mundo, pero al mismo tiempo uso una Zoom para grabar sonidos que es japonesa, tengo un MacBook, tengo todo eso. O sea, estoy dentro del sistema totalmente. Y puedo pretender, yo podría crear una imagen de mí mismo, de mi trabajo, impoluta. O sea, con más perfecto, todo ahí, en perfecta comunión con las personas, con tal, y evitando todo lo que sea contaminación, digamos, consumista y cultural, pero no. Tengo esas contradicciones y ahí vivo, en ese sendero, intentando minimizar los daños, podemos decir, pero seguir viviendo también con lo que en el sistema que acabamos por hacer parte, incluso cuando lo criticamos. Funciona, a ver, sí. Igual va en relación con todo esto que decía Luis también de los binarios o la separación entre las cosas. Lo que dices ahora, Esperanza, también de la lectura por capas, de lo inabarcable que es la historia del jardín, del paisaje, obviamente, lo inabarcable que es el paisaje en sí. Yo creo que también, o sea, remitiendo a la lectura de Lucía, incluso a los ejercicios que hacía Adolfo con los niños, o sea, yo creo que en la representación, bueno, yo soy paisajista, ¿vale? Y hay como esta obsesión por la cartografía como medio de representación, por capas de lectura y tal, que es un medio también como que sirve para luego el planeamiento, para de alguna manera como elemento de síntesis de muchas ideas tal y cual, como casi una ciencia de la representación hoy en día, y más con el ordenador, el QGIS, todas estas movidas, pero sí que es verdad que hay algo en el paisaje que es más indescriptible. Yo igual, también vine a este seminario por eso, que son como las interferencias entre esas capas, y a mí es lo que igual los ejercicios que hacía Adolfo con los niños y el tipo de representación y de narrativas superpuestas, imbricadas, igual es algo que falta mucho en, ¿no?, en lo que dices ahora del filosofar, de mitificar ciertas figuras del arte o casi como sin conocer tampoco el contexto y sus propias contradicciones, porque hablando también de, yo porque soy catalana y tal, pero conozco bien el trabajo de Roberto Durí. Roberto Durí, una persona también como de, pues eso, ¿no?, como vinculada al nacionalismo catalán, a generar una imagen, una simbología propia de una nación, ¿no?, que al final que tiene también una intención completamente, ¿no? Hay como una doble, siempre hay como sombras y claros en todas las personas, ¿no? Y igual eso, y hablando de estas interferencias, lo del sonido también me ha gustado porque de repente hay esa cosa como que dentro de un sonido también hay esas interferencias y esas cosas inesperadas que a veces ligan entre las cosas. Y nada, simplemente, bueno, es un comentario. Igual lo de la cartografía es una pregunta un poco abierta, una crítica también, ¿no? Como este instrumento, como si la gente de a pie entendiera una cartografía mucho más que una cosa un poco más, no sé, como una relación que va un poco más allá, ¿no? No sé,
simplemente una cuestión, ¿no? de si nos tenemos que cuestionar los medios que luego sirven para pues, generar, planificar el territorio, bueno, el paisaje, esas historias, pero... Puedo primero, sobre esa mención, me gusta mucho la figura de la interferencia entre representaciones, ¿no? Me parece muy sugerente. Y lo único que diría es que creo que eso no está reñido con el pensamiento. Creo que esa interferencia entre referentes, esa proximidad a la experiencia, ese estar en el medio, ¿no? Creo que hay fabulosos críticos a lo largo de la historia y pensadores que precisamente es a lo que se han dedicado. Entonces, creo que hay algo un tanto perturbador en nuestro presente en el que estamos convirtiendo la palabra en una especie de juicio carente de matiz cuando es exactamente lo contrario. Entonces, estamos eliminando la palabra en su polisemia. Y siento que voy a mencionar otro nombre que antes alguien del público criticaba eso. Es que es mi experiencia. Son gente con la que he convivido en las lecturas, son mis complicidades. Pier Paolo Pasolini en los 70 hizo una crítica precisamente a ese lenguaje infraestructural. Dijo, el capitalismo está invadiendo cómo hablamos. Estaba eliminando, él era un semiólogo, era un experto lingüista. Y contaba cómo estaban desapareciendo los dialectos. Dice, la gente ya no es capaz de crear palabras, de crear bromas, porque se nos dan, ¿no? Entonces, ahí estaba apuntando a los primeros momentos de un lenguaje de la empresa, del lenguaje empresarial. Imaginaos dónde estamos ahora, en 2025, y con ChatGPT, que es un modelo estadístico, que es decir, el lenguaje que más se reproduce, ese es el que utilizamos, ¿no? Entonces, eso... Pasolini, que también era poeta, decía, eso mata la polisemia. La polisemia es esa interferencia, es ese término medio, es la ambigüedad, es el ámbito del pensamiento y de la poesía. Y cuando digo poesía hablo del arte. Entonces, creo que hay que hacer también una reivindicación de la palabra y por eso tu presentación me ha gustado tanto porque es decir, entregarse a la palabra, a todos esos libros y cómo te van llevando a una experiencia 1000 veces más rica que simplemente diciendo, ala, me voy a poner aquí, a ver qué me pasa, ¿no? Porque lo que te pasa es que todo lo que ya tienes marcado de un imaginario colectivo producido en el 99% de los casos por Instagram o similar, te va a decir lo que tienes que pensar, ¿no? Esas fotos que nos enseñaba esta mañana en relación con Kodak, haga la foto aquí, ¿no? Entonces, bueno, eso. Y respecto a la cartografía, totalmente de acuerdo, ya nosotros la cartografía hemos visto ese problema de que montones de veces cuando tú le pones un mapa delante a la gente pues, no te cuenta nada y por eso nos los hemos llevado a caminar, ¿no? Que ayer esa idea de caminar fue súper importante en todas las conversaciones de ayer. Entonces, para nosotros la cartografía de todas formas es una forma de reivindicar un saber sobre el espacio más especializado, porque no se trata tampoco de que todos sepamos lo mismo sobre el espacio. Yo no sé nada de medicina, me fío de mi médico. Y creo que hoy en día hay un punto en el que arquitectos, urbanistas, paisajistas, hay momentos en los que a lo mejor despreciamos nuestro saber, ¿no? El hecho de que tenemos un conocimiento sobre el funcionamiento del espacio que es valioso. En favor de ideas como de generalización de todo el mundo sabe del espacio. Y creo que todo el mundo sabe del espacio, pero de distintas maneras. Entonces, creo que también hay una reivindicación de los instrumentos de estas disciplinas espaciales en diálogo con todas esas, con la sociedad, con otras disciplinas. Pero para nosotros es eso, es como decir, ¿cómo podemos dibujar de otra forma? Porque si no dibujamos de otra forma, se va a seguir dibujando tal y como están haciendo en todos los departamentos de urbanismo de todas las ciudades del planeta, que es como les dice, la mayoría de las veces no QGIS, sino ArcGIS, para que sea un software propietario que establece exactamente cómo va a ser. En arquitectura lo mismo, ¿cómo se dibuja? Como te permite Revit que dibujes, ¿no? Entonces, porque de nuevo nuestro aparato
perceptivo y estético está muy condicionado. Entonces, para nosotros la cartografía es una forma de intentar, lo decía ayer, forzar, es decir, bueno, a ver precisamente si podemos generar una interferencia con esto, ¿no? Pero vamos, no se trata de idealizar el poder de la cartografía ni de... ¿no? Y de hecho yo, solo por apuntar, en la Escuela de Arquitectura tenemos un drama con que los alumnos intenten otra vez dibujar a mano. No quieren, o sea, no es que no sepan, es que no quieren, o sea, les da miedo, porque la mano piensa. La mano piensa y prefieren el refugio de unos límites establecidos. Es como cuando les dices, entregad un plano y me decís aquí lo que queráis. No, pero dinos que no lo que queráis. No, pero ¿qué? ¿A qué escala? No, lo que queráis. Entonces, es verdad, o sea, estamos en un momento en el que reivindicamos, no somos libres, queremos, no, tenemos muchos derechos. O sea, ves a la juventud que se... Y de repente, ¿no? En cuanto les das un poco de libertad, se mueren de miedo. Entonces, esa idea de que el instrumento marca el límite es la que está, ¿no? Es que es lo que me permite, y me gustó mucho lo que decía esto ayer Lucía, de vamos a forzar el QGIS, ¿no? O sea, la idea es un instrumento, luego yo lo tengo que usar para algo que quiero, pero si yo no quiero nada... Entonces, bueno, es por meter otra vez porque lo de la mano es un drama en la escuela. Que dibujen a mano es un drama. Bueno, así... Sería bueno quizás, a partir de lo que decís, volver. Yo siempre vuelvo al 19, porque en esa idea de... Antes he mencionado a Thomas Cole y a Church, otros artistas que estaban en América, en esas inmensidades, proyectando, reflejar ese paisaje, o Friedrich antes, con la contemplación, a volver. Y en el caso de la arquitectura me acuerdo de uno de los primeros arquitectos y más importantes fundadores de la arquitectura, de la Escuela de Arquitectura, Velázquez Bosco, que además estuvo, del cual tenéis el Palacio de Velázquez en el Retiro, que empezó dibujando en la Catedral de Burgos con una carpeta y su periplo va a acabar restaurando la Alhambra, la mezquita de Córdoba, en fin. Y es un personaje increíble, junto con todos estos que cito, que lo que van a hacer es contemplar y mirar con la mirada que busca desentrañar aquello, pero no hay nada más de todos estos añadidos que complican y enturbian la mirada de lo sublime, el asombro ante lo sublime y la contemplación en filosofías orientales o en la propia mística a veces va acompañada del silencio, de una reflexión interior, pero que no hay que traducir en un rollo justificador de 12.000 millones de palabras, ¿no? Queriendo explicarlo todo. Quizás eso viene de una mentalidad más anglosajona, pienso yo, de tener que explicarlo todo. Yo creo que una de las cosas que se ha cargado del arte precisamente ha sido esa manía por querer saberlo todo ya. Entonces, cuando vas a ver un cuadro, sí queremos saber, desde luego, pero no te quedas asombrado ante ese amarillo de los girasoles de Londres, de Van Gogh, que es un amarillo único. No he visto otro amarillo igual, nunca. Y el cuadro te traslada directamente como a una profundidad extraña y no piensas nada más. Eso es lo que yo quería decir. Le podríamos llamar el apogeo, no sé, o el sin palabras o sin más. Es una... No sé, yo creo que cabe un poco todo, ¿no? Llevándolo un poco al terreno del audiovisual, ¿no? Del cine, por ejemplo. Yo soy la típica persona que me gusta ir a ver una película sin haber leído las críticas, ¿no? Y plantarme delante de la pantalla y ver qué me están contando, ¿no? Disfrutar si es una experiencia estética que me arrastre, ¿no? Y no haber escuchado tantas cosas sobre lo que tengo que ver, ¿no? Pero soy también la misma que después de que algo me guste, quiero pensar sobre eso y quiero leer y quiero saber lo que otros han contado de eso y quiero saber qué tenía el director en la cabeza cuando hacía esa película, ¿no?
otros que han visto muchas más películas que yo, me interesa que me cuenten, ¿no? Cómo puedo fijarme en determinados aspectos, ¿no? Scorsese, por ejemplo, tiene una serie de documentales sobre la historia del cine italiano y norteamericano, que si no los habéis visto también os lo recomiendo, ¿no? Que son lecciones magistrales que lo que me han aportado es disfrute, horas de disfrute, ¿no? Porque me han descubierto escenas, secuencias, directores que no conocía. Entonces, quiero decir, yo creo que, por ejemplo, un seminario como este, ¿no? Que nos está proporcionando un montón de miradas diferentes, desde disciplinas diferentes, estoy segura que a mí me van a hacer mirar los paisajes de otra manera, ¿no? O sea, creo que todo cabe. Cabe mi espacio para mirar tranquila alrededor y cabe llenarlo de palabras de otros a ratitos, ¿no? Yo creo que hay un poco espacio para todo. También un poco siguiendo en esta nota positiva, creo que también lo que pasa hoy aquí es un producto también de todo un proceso de democratización que hemos vivido y que estamos viviendo. O sea, vamos a imaginar la cantidad de gente pensando, trabajando en paisaje que hay hoy en 2025 con la que había en 1970. No solo aquí, o sea, en la península ibérica, gente de los rincones más distintos de la península, pero también Latinoamérica, África, Asia. O sea, esa es una nota positiva, ¿no? O sea, cada vez más personas pensando, haciendo arte, actuando, modificando, digamos, el paisaje, de acuerdo con sus culturas, innovando. O sea, creo que quizás en general estamos mejor que estamos, no sé, hace 50 años. Y yo, sí funciona, ¿no? Bueno, yo sigo siendo el poli malo, vamos a tener que cerrar porque la gente de seguridad tiene que terminar su jornada laboral. Pero me quedo con muchas de las cosas que se han planteado en esta mesa. Creo que ha sido muy enriquecedora y ha sido un buen broche para el seminario. Y me quedo también con ese optimismo, ¿no? De Luis. Creo que compartimos mucho más de lo que nos separa. O sea, al final es algo que en un debate puede parecer que tenemos diferencias, pero realmente creo que no sabemos muy bien lo que es la gran diferencia, aunque igual estamos a punto de descubrirlo. Fijaos los dos temas, ¿no? Paisaje y representación. Estamos hablando de dos temas que, como decía Luis, hace a lo mejor, no sé, 50, 60 años ni siquiera eran un objeto de debate a este nivel de concepto, trabajo, modificación, transformación del territorio y de la mirada. Y sin embargo hoy son conceptos, son ideas que nos trasladan a hablar de democracia, de arte, de libertad, de cosas muy serias. Entonces, bueno, era nuestra intención, pero tampoco tanto, pero sin embargo nos demuestran estas visiones, ¿no? De estos expertos y expertas que son fantásticos, nos demuestran que es un tema de absoluta contemporaneidad y de absoluta relevancia a nivel social, cultural, político, artístico, y yo creo que todos esos temas salen a la luz cuando personas tan capaces, tan válidas, pues nos comparten su trabajo y su conocimiento. Así que yo agradezco muchísimo a todos los que habéis intervenido, también a los que no están. Disculpo a David Rejano que no ha podido asistir a esta tarde, pero mañana creo que sí podrá saludar al menos en las visitas. Y espero sinceramente que haya sido tan interesante para vosotros todo esto como al menos lo ha sido para mí y creo que para los que han participado también. Y nada, cualquier cosa que necesitéis, ahora o en el futuro, nos tenéis el contacto. Si no lo tenéis, yo os lo doy tranquilamente. Y si queréis, como digo, contacto con alguien, solo tenéis que decírmelo, ¿vale? Así que muchísimas gracias y nos vemos mañana en la Puerta del Retiro de la Puerta de Alcalá a las 10 o a las 11:30, en función de cómo os hayáis apuntado. Muchísimas gracias.